Ay, doctora, ayúdeme, por ¿Cuál es su favor. nombre? Miguelito, doctora. ¿Con qué se cortó? Estaba cortando unos chiles en mi casa y me lastimé. Ok, ¿es diabético? No, Bueno, parece que la herida está en el borde medial de la palma, como de 3 centímetros de longitud y bordes regulares. ¿Podemos flexionar los dedos? no, me cuesta, Ok, doctora. parece que la profundidad de la herida llegó hasta los tendones. Bueno, tengo que valorar y limpiar su herida. Acompáñame, por favor. Sí, doctora. ¿Qué tal, clase? Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, buenas tardes. ¿Listo para su examen? Claro que sí, doc. Bueno, vamos a empezar aquí con Miguelito. Ujú. Ok, Miguelito, la primera pregunta es, describe el trayecto de la arteria femoral. Adelante. Bueno, le puedo comenzar a decir que pasa por debajo del ligamento Ok, inguinal, dígame primero, ¿cuál es el origen de la arteria femoral? la arteria ilíaca externa. Ok. Ujú. Bueno, pasa por debajo del ligamento inguinal que se encuentra en esta zona. ¿De acuerdo? Y cabe recalcar que es la continuación de la arteria ilíaca externa y pasa por Ok. debajo del vértice del triángulo femoral. Ok, pasa que- en el vértice del triángulo femoral. Después, Y ingresa al conducto de Hunter. Al Ujú. finalizar ingresa en el hiato del conducto del aductor. del aductor, Ok. transformándose en arteria poplítea. Ok, estoy de acuerdo. Al final se transforma en arteria poplítea. Dígame, por favor, ¿cuál es el otro nombre del conducto de Hunter? No tiene idea, ¿verdad? No. ¿Cuál es el origen o qué otro nombre recibe el conducto de Hunter? Veo que nadie se acuerda. Perfecto. Vamos a tener que explicarlo. El conducto de Hunter se trata de un epónimo. Los epónimos son los términos que hacen referencia o cuando las estructuras anatómicas reciben el nombre de una persona. Algún anatomista alguna vez describió que había un conducto justamente del músculo sartorio, después lo entenderán, y pues le puso su nombre. Pero imagínense en aquella época, en la incipiente anatomía, estamos hablando de la época de 1500, cuando Andreas Vesalius fue el primer científico de la anatomía, en distintos países se empezaron a hacer disecciones en cadáveres humanos y que en cada región se le conocía las estructuras con diferentes nombres. ¿Quién le ponía su nombre? Incluso se llegó a descubrir estructuras con más de 20 nombres. Así es que si usted está en una conversación con algún anatomista de aquella época, pues si usted decía trompa de falopio, no creo que todos pudieran identificarlo. Entonces, un epónimo es cuando una estructura anatómica tiene el nombre propio de una persona. Ahí tenemos, por ejemplo, si vemos aquí en el caso del esternón, tenemos algo que se llama ángulo de Lewis, pero es mejor decirle el ángulo del esternón. O tenemos, por ejemplo, también en esta misma zona, tenemos a la arteria torácica interna. La arteria torácica interna es fácil de entender, si uno escucha bien, torácica interna, lo relaciona perfectamente. Antes se le conocía como arteria mamaria interna. Bueno, tal vez el nombre está más semejante. Pero bueno, la cuestión es que para evitar esas controversias y evitar que los términos anatómicos se confundan y que todo el mundo pueda entender, se inventó la terminología anatómica. Básicamente se reunieron una serie de anatomistas de todo el mundo, no solo médicos, porque no solo los médicos son anatomistas, y se llegó a un consenso de nombrar a todas las estructuras del cuerpo humano. Bien, esa es la nueva terminología anatómica. La terminología anatómica sugiere términos claros, que nos orienten y sobre todo no recomienda el uso de los epónimos. Eso no significa que no se lo aprenda, tiene que sabérselo, especialmente aquellos médicos ya de mayor edad y mayor experiencia suelen utilizarlo demasiado. Es que la terminología anatómica recomienda el uso de epónimos. No. Usted dijo el conducto de Hunter. No se recomienda, pero hay que saberlo. De hecho, el conducto de Hunter también se conoce como el conducto subsartorial y así uno se da idea que está debajo del sartorio. Pero, ¿cómo nombrar las estructuras anatómicas? Bien, algunos prefieren utilizar los siguientes criterios. Sobre todo esto se utiliza para nombrar a los músculos. Por ejemplo, podemos clasificar a los músculos de acuerdo a su forma. Por ejemplo, tal vez no lo noten mucho por acá, pero en la región del perine hay un músculo que tiene forma de pera. El músculo piriforme, exactamente, que después lo veremos. Bien, también los podemos clasificar de acuerdo a la cantidad de cabezas. Esto es muy útil para los músculos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el músculo que está en la región anterior de dos cabezas? Bíceps braquial. Bíceps braquial, que pueden encontrar aquí en el brazo, más o menos en este sitio. Bien, también los podemos clasificar de acuerdo a la localización. Por ejemplo, el músculo que está aquí en la cabeza, el músculo que está aquí en la cabeza, en la región temporal, se llama músculo temporal, que sería el equivalente que está acá. O, por ejemplo, el músculo que sale de aquí, de la porción mastoidea del hueso, hasta lo que es la clavícula y el esternón, se llama músculo esternocleido mastoideo. Esta es otra
criterio para denominarlos. Y también tenemos un último criterio con base a la acción. Por ejemplo, ¿cómo se llama el músculo que eleva a la escápula? El elevador de la escápula. Exactamente, eso no hay que olvidarse. O cómo se llama el músculo que hace aducción del muslo. El aductor del muslo. Bueno. También podemos clasificarlos, hay músculos que se denominan mayores, menores. Sobre todo ponemos de ejemplo cómo se nombran los músculos. En algunas otras estructuras anatómicas no es tan claro el criterio por el cual fue utilizado, pero poco a poco se irán familiarizando. Entonces, la nueva terminología anatómica recomienda el uso de epónimos. No lo recomienda, hay que aprendérselos. Sí. A pesar de eso, sí, los más recomendables. ¿Todas las estructuras anatómicas siguen esos criterios? No. No necesariamente, pero especialmente los músculos siguen esto. Pero para estudiar el cuerpo humano, ¿cuál es la posición anatómica adecuada? Miguel aquí nos va a ilustrar. Recuerden bien, para la posición anatómica, mira al frente, las piernas dirigidas hacia el frente y sobre todo el criterio de las palmas. Las palmas deben estar orientadas hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante. Hacia adelante. Esto no es posición anatómica, hacia adelante. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta que la cabeza también debe guardar una cierta disposición. Vista lateral, por favor. Por ejemplo, la cabeza, lo que es esto que se llama el meato acústico externo, lo que es la parte inferior de la órbita, debe estar completamente alineado. Eso se denomina el plano infraorbitomeatal o plano de Frankfurt. Es decir, la cabeza en posición anatómica no debe estar dirigida hacia atrás, ni debe estar así de esta manera. Debe estar orientado de acuerdo a este plano, que se llama plano infraorbitomeatal. ¿De acuerdo? Esta es la posición anatómica. También hay que tomar en cuenta algunos términos importantes, como por ejemplo, cualquier estructura anatómica que esté acostado se llama decúbito. Decúbito dorsal. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí la estructura que está boca arriba. Aquí se llamaría entonces decúbito supino. Supino. ¿De acuerdo? Acuérdense, lo pueden recordar con la mano. Y si está boca abajo, sería decúbito prono. Miren, un tip para acordarse, como la mano. Miren, cuando la mano está en forma así, de que me den, de súplica, este es supino. Imagínense que es la mano es su cuerpo, ¿no? Aquí está su cara y aquí está su espalda, en el dorso de la mano. Voy a retirar el guante para que ustedes puedan verlo de la siguiente manera. Entonces, imagínense la mano, aquí está la palma y aquí está el dorso. Imaginen lo siguiente, que este es su cuerpo. La mano representa el cuerpo. Aquí está su cara y aquí está la espalda. Entonces, si estoy boca arriba, bueno, recuerden bien, cuando está la palma es supino, de súplica, de que me pide, y cuando está así es prono, cuando muestra el dorso, como de prometer, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que este es el cuerpo. Si su mano está boca arriba, ¿qué estoy mostrando? ¿Lo supino o lo prono? Lo supino. Diré que es decúbito supino, como el cuerpo que tenemos acá, está en decúbito supino, boca arriba. Ahora démosle la vuelta, imagínense que el cadáver le damos la vuelta. Y la cara queda hacia abajo y la espalda queda hacia arriba. Entonces sería decúbito Prono. prono, exactamente. ¿Y si queda de lado? Decúbito lateral. ¿Usted cómo duerme? ¿Qué prefiere usted? Supino. Ahora vamos con los términos de movimiento. Bien, el primero que vamos a analizar es el término de flexión. Flexionar básicamente es disminuir el ángulo de una articulación. Vamos a verlo acá. Vista lateral, por favor. Vean, partiendo de la posición anatómica, vamos a realizar el movimiento de flexión en el codo, el cual ocurre de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, lo que es la zona del brazo y del antebrazo disminuyen el ángulo. Esto es precisamente la flexión. Bien, ahora veremos la flexión del tronco. ¿De qué manera sería? El tronco, lo que es la zona del tórax, se secaría el abdomen. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo entre el tronco y los miembros termina disminuyendo. Esto también es flexión. Posición anatómica. En el caso de la cabeza, si notamos, al momento de acercar el mentón hacia el esternón, de esta manera, también estamos haciendo flexión. Estamos disminuyendo el ángulo. En el caso, por ejemplo, de la pierna, ¿cómo se realiza la flexión? Bien, la flexión se realiza normalmente al revés. Esto hay que llevar la rodilla, o más bien la pierna hacia atrás. Esto es hacer la flexión. Normalmente la flexión es un movimiento, regresemos a posición anatómica, es un movimiento que ocurre hacia adelante. ¿Sí? Si flexionamos todas estas partes, la flexión siempre se está haciendo hacia adelante. En el caso del miembro inferior, ¿cómo se hace la flexión? Hacia atrás. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Bien, hay unos casos especiales, flexión anatómica, hay unos casos especiales como por ejemplo la flexión lateral, como ocurre por ejemplo en el caso de la cabeza, es ir hacia un lado u otro, esa es la flexión lateral, exactamente. O en el caso del tronco, también tenemos flexión lateral, hacemos flexión lateral con el tronco, perfecto, desde esa manera, en el otro lado. O también tenemos un movimiento especial en el pie, que se llama flexión dorsal. La flexión dorsal es el equivalente
sería el equivalente a que el dorso del pie está orientándose hacia arriba, es decir, es caminar de talón, como se alcanza a observar en la imagen. Lo que ocurre es que el dorso del pie, recuerden que el dorso de la parte superior se está acercando hacia la pierna. Un recordatorio especial. Esta parte es muslo y la parte final, esto representa la pierna. El dorso del pie, la planta del pie, el dorso se acerca a la pierna. Estamos haciendo flexión dorsal, es decir, caminando de talón, como se está viendo que está haciendo Miguelito. Perfecto. Vamos al caso de la extensión. La extensión sería todo lo contrario. Es disminuir, es más bien aumentar el ángulo entre las partes participantes. Si vamos en vista lateral, puedes iniciar con la flexión del codo. Ok, aquí partimos precisamente de la flexión y ahora lo que haremos es que el ángulo, en lugar de disminuir, ahora aumentará. Flexión del tronco, por favor. Ahora, ¿qué haremos entonces? En lugar de que el ángulo disminuye, ahora vamos a aumentarlo. Y en el caso de la pierna, flexiona la pierna, por favor. Aquí está en flexión. ¿Cómo se haría la extensión? Simplemente estirándola. Extensión es aumentar el ángulo. Tenemos casos especiales. Por ejemplo, en el caso de la cabeza, aquí estamos haciendo extensión, pero si lo hacemos más allá de lo normal, cuidado, no vaya a caer la cabeza, estaremos hablando de la hiperextensión. Recordad que el término hiper significa más allá de lo normal. De hecho, fíjense en el caso del codo. En el caso del codo, la extensión llega hasta ese tope. Imagínense que yo lograra y lo estirara hacia atrás, estaría haciendo una hiperextensión. En muchos casos, la hiperextensión nos lleva a lesiones de las articulaciones. En el caso, por ejemplo, del pie, podemos hacer movimiento de extensión del pie, que también se puede llamar flexión plantar. Lo que ocurre en la flexión plantar es lo siguiente. Ahora la planta del pie está orientada hacia abajo. Significa entonces que estamos caminando de puntitas o de puntillas, como se observa en la imagen. La extensión del pie es lo mismo decir flexión de la planta. Es sinónimo, aunque pareciera lo contrario. El siguiente movimiento será entonces la abducción. Abducción con BD, si observas bien cómo se escribe, abducción con BD significa el alejamiento de una estructura del plano medio. Por ejemplo, el caso más conocido es el caso del hombro. Hagamos abducción, por favor. Significa eso que estamos separando las estructuras. En el caso, por ejemplo, de la mano, proyectemos la mano, por favor. En el caso de la mano, ¿cómo se hace la abducción? Simplemente separando los dedos. Esa es abducción. Y el movimiento contrario se llama aducción. Si ustedes ven, solo se escribe con D. ¿Qué es aducción? Es acercar las estructuras al cuerpo. Si partimos de la posición de abducción y acercamos al cuerpo, estamos haciendo aducción, como bien se observa ahí. En el caso de la mano, si partimos de la abducción y los juntamos, estamos haciendo aducción. El siguiente movimiento será entonces la circunducción. Este es un movimiento compuesto. Se compone de todos los movimientos que acabamos de mencionar. Vista lateral, por favor. Veamos. Circunducción es hacer círculos y se compone de 4 movimientos. Veamos el caso del hombro. Si nosotros hacemos primero este movimiento que se denomina, perfecto, se llama extensión, después alejamos, esto se llama abducción, después llevamos hacia adelante, esto se llama flexión y finalmente pegamos al cuerpo, esto se llama aducción. Estamos haciendo, si lo hacemos en cámara rápida, por favor, estamos haciendo círculos en el aire. ¿Y cómo se llama el movimiento que me permite hacer círculos en el aire? Exactamente, se llama circunducción, hacer círculos. Bien, veamos en el caso, por ejemplo, de la cabeza, pero en una vista superior. Primero vamos hacia atrás, estamos haciendo extensión. Hacia un lado estamos haciendo abducción. Vamos hacia adelante, estamos haciendo flexión. Regresamos a la posición normal, estamos haciendo aducción. En cámara rápida, por favor, vean cómo estamos haciendo círculos. Tener cuidado, no se les vaya a caer la cabeza. Estamos haciendo circunducción. Hay un movimiento parecido que se denomina rotación. La rotación consiste en básicamente un movimiento de giro, pero para eso hay que tomar en cuenta que para hacer rotación hay que utilizar un eje longitudinal. El eje longitudinal representa una línea imaginaria que cruza justamente en el centro del cuerpo. Imaginemos que a Miguelito lo atravesamos de la siguiente manera. Tenemos aquí un eje imaginario, tomamos un eje y lo empezamos a atravesar. Bien, este eje imaginario nos va a permitir el movimiento ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. En cámara rápida.
Movimiento de batidora le llamo yo. Exactamente, este es el movimiento de rotación. Mueve el bote, eso, más rápido por favor. Rotando, rotando, rotando. Hagamos el mismo movimiento solo con la cabeza. ¿Cómo sería el movimiento? Como no te preguntan si estudiaste, siempre dices, no, estamos haciendo rotación. Bien, hay movimientos especiales de rotación, como por ejemplo, tenemos un movimiento de rotación medial. Lo podemos observar mucho en la cabeza. Cuando ve hacia afuera está haciendo movimiento de rotación lateral y cuando ve hacia adentro está haciendo rotación medial. Si lo hacemos del lado izquierdo será lo mismo, rotación lateral, rotación medial, rotación lateral, rotación medial. Vista superior, rotación lateral, rotación medial. Y si lo hacemos del lado derecho, rotación lateral, rotación medial. Vista inferior. Otro movimiento especial de rotación es lo que ocurre, por ejemplo, con la zona del antebrazo. Recordar que esta parte se llama brazo, que a partir del codo y la muñeca se denomina antebrazo. Hay un movimiento especial de rotación que se llama pronación y supinación. Pero para poder entender mejor esto hay que considerar lo siguiente. Veámoslo aquí. Vamos a utilizar aquí nuestro modelo anatómico y lo vamos a trasladar aquí. Gracias amigo, préstame tu articulación. Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva. Veámoslo así. Recordar, había mencionado que esta es la zona del brazo. Aquí hay un hueso, el que acá están viendo se llama húmero. Y la zona del antebrazo, aquí hay dos huesos. Un hueso que ya hemos comentado, que se llama uno cúbito y el otro se llama radio. Y aquí están todos los huesos del carpo y metacarpo. Lo que ocurre es que en el antebrazo nosotros podemos hacer un giro. Dense cuenta, vean el dorso de la mano, aquí se ve el dorso de la mano, aquí se ve la palma de la mano. Este movimiento de rotación tiene dos etapas. Bien, si usted está mostrando la palma, está haciendo supinación. Si usted está mostrando el dorso, está haciendo pronación. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Si usted observa el cúbito ulna y el radio se encuentran paralelos, significa eso que no se están tocando. Pero cuando hacemos el giro, fíjese cómo el radio cabalga sobre el cúbito. Hay un cruce, ¿notemos? ¿Sí? Aquí están descruzados, aquí están cruzados. Este movimiento de cruce precisamente es la pronación. ¿Y qué es lo que ocurre al pronar? El dorso es el que se muestra. Entonces, en la pronación, los huesos se cruzan y en la supinación, los huesos se descruzan. Pronar, cruzar. Supinar, descruzar. ¿Quién es el hueso que se cruza? Es el radio. Ojo, que no vaya a confundir. El movimiento no es que el radio totalmente vaya hacia el otro lado. En realidad se forma una especie de una X, si ustedes observan claramente. ¿Qué significa eso? Que la parte distal del hueso es realmente la que termina cruzando hacia el lado contrario. Bien, si nosotros analizamos el movimiento, otro tip para recordar, si flexionamos el codo, si la palma está hacia arriba, esto es supinación, ya había comentado alguna vez esto. Recuerden bien, y si la palma está hacia abajo o el dorso está hacia arriba, decimos que estamos en pronación. Si ustedes recuerdan, esta posición nos recuerda a prometer. Prometo serte fiel en lo próspero y en adverso. Prometer es pronar. Y si lo giramos, me suplica, dame, ¿no? Dame lo que sea porque tengo hambre, dame. Esto sería la supinación. Supinación de súplica, pronación de prometer. Para que recuerde, ¿en qué movimiento se cruzan los huesos? En la pronación. ¿En qué movimiento se descruzan los huesos? En la supinación. Otro movimiento especial de la rotación sería, en el caso del pie, aparece la eversión y la inversión. Bueno, la eversión, así como suena, es un movimiento característico de la articulación del pie. ¿En qué consiste? Veamos lo siguiente. Vamos a retirar aquí el miembro inferior y vamos a hacer un breve recuento anatómico. Los huesos que se observan acá, esto que está aquí, es la tibia. Se llama así porque no es frío ni caliente. Ah, es mentira, pero es la tibia. Y el otro se llama peroneofíbula, el hueso más delgado. La tibia es medial porque está más cercano al plano medio. Si lo llevamos aquí al cuerpo de Miguel, podemos observar cómo la tibia está en el lado medial y el peroné está en el lado más lateral. Bien. Esta articulación, lo que permite la articulación talocrural, o más conocida como la articulación del tobillo, la que estamos observando acá, permite movimientos de flexión dorsal o flexión plantar, que ya habíamos revisado. Pero la articulación que está abajo me permite movimiento especial. Uno donde la planta ve hacia adentro y otro donde la planta ve hacia afuera.
El movimiento donde la planta ve hacia afuera, como alcanzan a observar en el video, es la eversión. Vean cómo la planta del pie se está orientando hacia afuera. Un tip para que lo recuerdes es que recuerda que eversión empieza con la E. E de exit. ¿Y a qué recuerda el exit? A salida. Así es que la eversión es que la planta vaya hacia la salida, es decir, hacia afuera. Mientras que la inversión sería el movimiento contrario. La planta del pie irá hacia adentro. Recuerda que inversión, así como suena como poner dinero en el banco, inversión empieza con I. I de in en inglés. ¿Y qué significa esto? Dentro. La inversión es un movimiento donde la planta del pie está orientada hacia adentro, como alcanzas a observar en el video. El movimiento de eversión e inversión es un movimiento de rotación, pero del pie. Y el movimiento de pronación y supinación es un movimiento de rotación, pero en el antebrazo. Los siguientes movimientos son la oposición. Por favor, Miguel, ¿puedes ver vista superior? Poner la mano totalmente. Sí, exactamente. Recuerda una cosa, en el caso de la mano, siempre vamos a numerar los dedos empezando con el pulgar. El pulgar siempre va a ser el dedo número 1 y el dedo más pequeño, que es el meñique, representará el dedo número 5. El dedo pulgar es el que nos hace diferentes al resto de las especies, ya que hace un movimiento muy especial. Ya saben cuál, el de oposición, el cual permite acercar el pulpejo del pulgar con los demás dedos. Ese movimiento nos permite poder tomar objetos y hacer una pequeña pinza. Es lo que nos da precisión y esa es la razón por la que los seres humanos podemos escribir. Intente usted tomar un objeto sin el pulgar, será difícil. Puede hacerlo, pero no lo hará con la misma precisión. Así es que, como siempre les comento, si se va a lesionar un dedo, no lo haga, que no sea el pulgar, porque de alguna forma es el dedo más importante. Cuando el pulgar regresa a la posición original, este movimiento se llama reposición. El movimiento de regreso se llama reposición. Continuemos. El siguiente movimiento sería la protrusión. La protrusión es llevar hacia adelante, ya sea, por ejemplo, la mandíbula, vista lateral, por favor. Si llevamos la mandíbula hacia adelante, resalta la mandíbula lo más que puedas. O los labios, muestra los labios, por favor. Eso es protrusión. O la lengua, saca la lengua, por favor. La próxima vez que alguien le pida sacar la lengua, más bien lo que está pidiéndole es protruir la lengua. Y cuando estos regresan a la posición original, ese movimiento se llama retrusión. Saca la lengua, por favor, Miguel. Estamos haciendo protrusión. Regrésala, por favor. Estamos haciendo retrusión. Saca la mandíbula, que se realce. Estamos haciendo protrusión. Regresa, retrusión. El movimiento contrario. Vista anterior. Los siguientes movimientos son la protracción. Este es un movimiento más del hombro. ¿Y qué consiste? Básicamente llevar el hombro hacia adelante. En vista lateral, por favor. Por ejemplo, usted quiere dar un puñetazo, imaginariamente de un puñetazo hacia adelante, lo que está haciendo es llevar todo el hombro hacia adelante, de esta manera, en este movimiento. En realidad lo que está ocurriendo es que el hueso que encontramos en este sitio, que se llama escápula, que es el que podemos observar aquí en nuestro modelo anatómico, esta es la escápula, lo que ocurre es que se desplaza un poco hacia adelante. Protracción es llevar el hombro hacia adelante. Y si hacemos el movimiento contrario, es decir, llevar el hombro hacia atrás, ¿sí? Llevar el hombro hacia atrás, en este caso, mantenga el puño hacia atrás, echa el puño, protracción, aquí estamos haciendo el movimiento contrario, este se llama retracción. Este es más bien es un movimiento propio del escápula. Y finalmente viene el movimiento de elevación. Elevar, pues es subir, como por ejemplo en el caso del hombro, eleve el hombro por favor, y cuando baja, eso se llama depresión o descenso. Depresión así suena como a tristeza, ¿no? Eso también lo podemos hacer con la lengua. Eleve la lengua, por favor. Llévala hacia arriba. Descienda la lengua. Llévala hacia abajo. ¿De acuerdo? Empezaremos con los términos combinados. Pondremos en práctica lo anterior aprendido. Empezaremos a revisar lo siguiente. Vean, en este caso vamos a analizar al ojo. El ojo se encuentra dentro de la órbita, que es este agujero que pueden notar en el cráneo. Bien, aquí podemos encontrar algunas estructuras. ¿Ve la estructura de amarillo que está ahí? Esa es la glándula lagrimal, que estaría en este sitio en el cráneo. Te pregunto ahora, ¿en qué posición ocupa la glándula lagrimal? ¿Superior o inferior? La respuesta es superior. ¿Está en el lado medial o en el lado lateral? La respuesta es en el lado lateral. Es decir, la glándula está en este sitio. Está en una posición superolateral. Bien, el saco lagrimal, la estructura que ves aquí, ojo, no es glándula, es saco lagrimal, ese conducto que está pegado a la nariz, es el
conducto que permite la salida de las lágrimas hacia la nariz. Eso explica por qué después de llorar tanto se nos escurre el alma por ese medio. ¿Se encuentra en posición superior o inferior? Estaría en la parte inferior. El saco está en el lado medial o lateral. Estaría en el lado medial, justamente en ese lugar donde está indicando la mano. Ahora bien, entonces la combinación de términos diremos entonces que el saco lagrimal está en una posición infero-medial. Vamos con los términos relacionados con la superficie corporal. Supongamos que le hacemos un corte a Miguelito de la pared torácica. Bien, como pueden ver, aquí se observan las paredes del tórax que acaban de diseccionar, pero podemos observar lo siguiente. En primera instancia, esta es la piel. ¿Ven la capa amarilla? Este es el tejido subcutáneo. Después viene la capa de músculos, estas son las costillas, esta capa se llama pleura, que lo vamos aprendiendo poco a poco, y la capa más interna representa a los pulmones, como se puede ver en ese caso. Bien, ¿cuáles son los términos que aprenderemos primero? Superficial, intermedio y profundo. En este caso, la capa más superficial sería la piel, lo más profundo serían los pulmones y la parte intermedia serían los músculos y el tejido subcutáneo. En el caso de los términos externo e interno, hace referencia el término interno a una estructura que se encuentre dentro de un órgano o dentro de una cavidad. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, si ustedes observan, ahí se puede ver un contenido amarillo, parece cerveza, pero no es orina, que está justamente en el interior de la vejiga. Mientras que en la parte externa tendríamos una capa de cerosa recubriendo todo esto. Aquí estaría una capa de cerosa y eso sería el término externo. O podemos aplicarlo en el caso del pulmón. El pulmón está interno a la cavidad torácica y lo que sería la piel estará en la parte externa de la cavidad torácica. Finalmente aparecen los términos proximal y distal. Proximal hace referencia a una estructura que está más cerca a la raíz de un miembro, especialmente, por ejemplo, en el miembro superior, el hombro, sería la raíz. ¿Sí? Y entre más cercano estemos, estará proximal, y entre más lejanos estemos, será distal. Por ejemplo, en el caso de la mano se encontrará distal al origen del miembro superior, mientras que el codo se encontrará proximal. Suturas, por favor. Repaso. Términos de relación y comparación. Cuando nos referimos al término que se acerca al punto más alto del cráneo, nos referimos a... Superior, Cuando nos acercamos más a las plantas de los pies. inferior, Ok. Cuando hacemos referencia solamente a la parte del cráneo será. craneal, Y cuando hacemos referencia a la cola, caudal, la parte anterior o ventral, y la parte dorsal, o posterior, posterior. Recordemos que también a la parte anterior de la cara se conoce como. rostral, Y cuando nos referimos a la superficie de cualquier estructura que protruye, nos referimos a dorso. Ahora, cuando hablamos de términos como las estructuras que se encuentran más cerca al plano medio, nos referimos a. medial, Y cuando ubicamos estructuras más lejanas al plano medio. lateral, Ok. Términos combinados. Nos sirven para identificar la localización de estructuras como la glándula lagrimal que la tenemos en este punto. ¿Qué sería el término superolateral? Porque es superior y lateral. O el conducto nasolagrimal, que lo tendríamos más o menos por acá, que sería el término inferior y medial, inferomedial. Términos de la relación de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos primero a superficial, que hace referencia a piel, intermedio como tejido subcutáneo y fascias, y profundo como músculos y huesos. Existen términos de externo e interno. Interno hace referencia a lo que se encuentra dentro de una cavidad y externo lo que esté fuera como la piel. Proximal y distal, referente a un punto, como por ejemplo el hombro. La mano sería una estructura distal al hombro y el codo una estructura proximal. Términos de lateralidad: unilateral, una estructura; bilateral, dos estructuras; ipsilateral u homolateral, que se encuentran en el mismo lado; y contralateral, en diferentes lados.
Ejemplos de unilateral, como el vaso en la parte superior izquierda del abdomen, bilateral como los riñones, ipsilateral u homolateral como el ciego con el colon ascendente y contralateral como el colon ascendente y el colon descendente. Términos de movimiento. Cuando acortamos el ángulo Flexión, y cuando lo aumentamos. extensión. Ok. Cuando nos alejamos del plano medio Abducción, y cuando nos acercamos. aducción. Ahora, cuando formamos círculos, Circunducción, cuando giramos sobre un eje, rotación, el movimiento de rotación del antebrazo con la palma hacia abajo, pronación, pronación y hacia arriba, supinación, rotación de la planta de los pies hacia adentro inversión, y hacia afuera, eversión, contacto del pulgar con los otros dedos, oposición, cuando regresa a su. reposición. Ok. Ahora, aquellas estructuras que hacen un movimiento hacia adelante, como por ejemplo la lengua, se llama protrusión y cuando regresa hacia atrás, retrusión. El movimiento del hombro hacia adelante, protracción, y cuando regresa hacia atrás, Retracción. retracción. La elevación de las estructuras Elevación, y cuando baja, depresión. depresión. Pregunta para ustedes. Movimiento que consiste en alejar la estructura del plano medio. Tiempo. Abducción. Respuesta correcta.